Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Qué es el fenómeno ovni? Bueno, ¿o qué sabemos del fenómeno ovni? Primero, son una serie de conclusiones, que algunos investigadores hemos sacado. Primero, que despeja el teatro de operaciones, ¿no? Esto es alucinante. Los casos no son casuales. Los encuentros cercanos no son casuales. Están perfectamente medidos y planificados solo para que un tipo normal y corriente o con unos tipos normales y corrientes se encuentren con algo extraño. Pero cuando sigues muchos casos, ¿no? como es mi caso, sigues muchas historias, estás en el lugar de los hechos, entrevistas a mucha gente, ya empiezas a ver comunes denominadores, ¿no? Cuando te dicen, joder, mira que estoy harto de conducir por esta carretera y siempre a estas horas hay un tráfico tremendo, el día del encuentro no pasaba un solo coche. Cuando esto te lo dice una persona, vale, cuando te lo dicen 5, vale, pero cuando te lo dicen 1500, empiezas a pensar, ostras, aquí hay algo, ¿no? O sea, ¿cómo es que no había nadie por ahí y aparece ese objeto que persigue al coche, el motor se para, aterrizan, salen unos seres en ocasiones, y dices tú, total, tanto esfuerzo, ¿para qué? Para que unos tipos lo vean, ¿no? Y cuando eso se va, pues empiezan a aparecer los coches, ¿no? Caray, para hacer eso, pensemos en las implicaciones de eso. Es decir, ¿qué pasa? Que un montón de gente que iba a pasar por allí no pasa porque algo interactúa con la mente de esas personas para decirles, uno se encuentra con una amiga, el otro se entretiene en el trabajo. ¿Qué está interfiriendo en la mente de las personas? ¿No? Esto es alucinante, ¿no? Porque plantea una dimensión del fenómeno ovni completamente diferente. La cuestión de los contactados. ¿Sabéis lo que son los contactados? Personas que dicen mantener una comunicación fluida con los tripulantes de los ovnis. Y esos contactados, que son algo así como los profetas de las religiones, que contactaban con los dioses, pues los profetas de la era espacial son los contactados. Los seres les transmiten una serie de mensajes, ellos viven encuentros previa cita, a veces ese contacto es buscado, y esa es otra historia muy interesante, porque yo pienso que el fenómeno ovni se puede activar. Es decir, todos nos podemos convertir en contactados, todos podemos interactuar con esa realidad, pero eso sería otra cuestión, para otra charla. En otras ocasiones es el fenómeno el que va a los individuos, ¿no? Y ellos viven encuentros previa cita, ¿no? Es decir, que de pronto reciben un mensaje, normalmente la comunicación es mental o a través de psicografía o a través de Ouija, que es algo ridículo, ¿no? Si lo pensáis bien, es ridículo, ¿no? Porque la Ouija al principio ni siquiera se utilizaba para contactar con los espíritus. La Ouija era algo que no tenía nada que ver con el miedo ni con el terror. Era un divertimento que se utilizaba como oráculo, para saber el futuro. Luego ya se empezó a utilizar como forma de contacto con el más allá. Y luego ya, cuando empieza el fenómeno ovni, ya se utiliza para contactar con los extraterrestres. Pero yo conozco a gente que lo utiliza para contactar con entidades demoníacas, o con los ángeles de no sé qué, o con los maestros ascendidos, o con la hermandad blanca, ¿no? Al final creo que podemos contactar con quien nos dé la gana, ¿no? Pero esa sería otra cuestión más profunda. Y esos contactados van a un lugar, en un encuentro previa cita. Yo he estado en muchos encuentros previa cita, y en uno de ellos viví una historia alucinante, ¿no? Con más gente. Entonces aparecen esos objetos, ¿no? Claro, a mí es un tema que me interesó mucho, el de los contactados, porque pensé que ahí podía estar la respuesta a todo. Dices, a ver, ¿quiénes pueden tener más información sobre el fenómeno ovni? ¿Los militares? No, tienen datos de radar, filmaciones y los persiguen los cazas militares, los testigos de encuentros cercanos. No, ¿quiénes van a tener más datos? Los que están en contacto con el fenómeno, ¿no? Supuestamente con los tripulantes de los ovnis. Pues no, ¿no? Al final llegué a la conclusión de que ahí no está la respuesta, ¿no? Los mensajes que reciben son galimatías, ¿no? Y unos se contradicen a otros, con lo cual creo que lo que menos importa es el mensaje. Es como todo, es que el fenómeno se muestra. Por otro lado, pienso que el fenómeno no es ni bueno ni malo, es como nos lo tomemos. Yo podría decir incluso que es neutro. Es algo que interacciona con nosotros, pero depende más de nosotros cómo tomarnos esa interacción.
como una persona que tiene capacidades mediúmnicas. Me he encontrado con gente así, que no las desarrolla, que no investiga sobre el tema y que para ellos su vida es un horror, porque se le aparecen entidades que les dicen cosas y los asustan y viven una vida terrible. Y hay otros que desarrollan esas capacidades mediúmnicas, se lo toman de otra manera y para ellos es una bendición de Dios. Y para otros es algo absolutamente terrible, ¿no? Depende cómo se lo tome la persona, ¿no? O el camino. Pues esto creo que es un poco igual. Pues a mí lo que me fascina del tema de los contactados es decir, si hay algo, sea lo que sea, que es capaz de despejar el teatro de operaciones, como os decía antes, ¿no? Para despejar coches de la carretera, eso quiere decir que está interactuando con la mente de la gente que iba a pasar por allí, ¿no? O le manda un mensaje a un tipo vía mental, vía telepática, para que acuda a una montaña y aparezcan unas luces, que puede tener una gran importancia para la gente que está allí, pero para el resto de los comunes de los mortales, nada de nada, ¿no? Pero si hay algo que es capaz de hacer eso, agarraros, porque la historia no es como nos la han contado, porque hay algo que tiene la capacidad de interactuar con la mente de las personas, miles o millones de personas incluso, y conseguir que actúen o piensen de una determinada manera y no dejar rastros de esa interacción, de esa influencia o de esa manipulación. Esto es tremendo, ¿no? Si lo pensáis bien, si tienen la capacidad de despejar el teatro de operaciones, tienen la capacidad para ponerle a un tipo en la mente que, no sé, un descubrimiento científico, o que vaya a una guerra, no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa del tema. Luego es una elaborada puesta en escena, ¿no? Tú lo ves, cuando vas a los casos de encuentros cercanos, dices, cuando tú le preguntas a los testigos, ¿usted qué cree? No, pues estaban aquí recogiendo muestras y yo pasaba por allí y los sorprendimos. Y dices, a ver, llevan recogiendo muestras 70 años, ¿no? Deben tener muestras, deben tener arcones enteros de muestras, ¿no? Es ridículo, ¿no? Para empezar, unos tipos de una civilización tan avanzada que muestran una tecnología tan alucinante y están ahí raspando tierra, ¿no? Y luego, caramba, no tienen ningún tipo de sistema de detección para evitar que los detecten estos pobres y primitivos humanos, ¿no? Es ridículo. Si aparecen es porque quieren aparecer, ¿no? Y se muestran muy sorprendidos, se introducen en el objeto, escapan, a veces lo que dicen no tienen nunca ninguna importancia, ¿no? Yo creo que esto pasa como con todos los fenómenos anómalos, ¿no? O sea, nunca hay un mensaje donde digan, no, esta es la vacuna de tal enfermedad, ¿no? En el fondo nos dicen cosas que en cierto modo ya sabemos, pero que nos lo recuerdan. Pero ya lo sabemos, ya lo tenemos dentro, ¿no? Y son cosas ridículas, ¿no? Pues por ejemplo, un caso de encuentro cercano de unos tipos que bajan y le preguntan al asustado conductor si van bien por ahí para Huelva. O le dicen, tenemos un poco de sed, ¿dónde hay por aquí una fuente? Esa es una característica del fenómeno ovni, que es absurda, ¿no? Se muestra solo hasta cierto punto, ellos tienen el control de los acontecimientos, se muestran hasta donde quieren mostrarse, es capaz de manipular las mentes de los testigos, lo que os decía antes, y ejerce un enorme impacto sobre la sociedad. Esto es una cosa que decía Jacques Vallée y que a mí me parece muy interesante, ¿no? Nosotros, tipos occidentales, que estamos acostumbrados a medir todo, el fenómeno ovni no lo podemos medir. Hay cambios sociales que no se pueden medir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me llaman de una localidad de 5.000 habitantes porque hay un caso de un encuentro cercano. Yo voy allí, entrevisto a la gente y siempre les digo lo mismo. Bueno, ¿conocéis alguna otra historia similar? ¿No? Dicen, no, y tal. Bueno, les dejo mi tarjeta, mi número de teléfono. Digo, si conocéis algo más, os llega algo, me avisáis, ¿no? Así es como se hace una red, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que se lo callan, pero hay otros que cuentan su experiencia en el bar, o en el trabajo, o a sus primos, o a sus amigos, ¿no? Y de pronto el del bar le dice, pues Paco, el que viene aquí por la mañana a desayunar, ese me contó una historia muy parecida a la tuya, que también, pues mi primo, no sé qué. Y suele ser habitual que a las 2 semanas te llamen y digan, oye, mira, que hay aquí un señor Paco que le pasó no sé qué, hay otro señor tal.
Vas allí, entrevistas a Paco, con no sé quién, con no sé cuánto, y haces la misma historia. Y te llegan 3 historias más, 8 historias más, y de pronto tienes que parar. Y te das cuenta que en un pueblo de 5.000 habitantes tienes 20 casos. Entonces dices, si en un pueblo de 5.000 habitantes tienes 20 casos, es que es un fenómeno universal. O sea, no es que pase en ese pueblo, porque tenga algo especial, es que pasa en todos. Es un fenómeno universal. Y nosotros, los periodistas o los investigadores o tal, nos enteramos de una minimísima parte, de la puntita del iceberg, ¿no? Lo demás estoy seguro que queda en el ámbito familiar, no trasciende, pero está generando un cambio. Cambio social, estamos hablando de millones de personas que han vivido esta experiencia y millones de personas que a su vez influyen sobre otras personas, sobre sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿no? Muchos de mis mejores amigos son gente que he conocido entrevistándolos porque habían vivido un caso de ovnis, ¿no? Entonces, cuando conoces a sus familias, conoces sus vidas, te vas a comer con ellos, te vas a cenar, conoces sus vidas, te das cuenta cómo no solo cambian ellos, sino cambian sus familias y la gente que tienen a su alrededor. Entonces, aquí se está provocando un cambio que quizás solo sea una apertura de conciencia, ¿no?, ante nuevas realidades que no podemos medir. Esto no se puede medir, ¿no? Y luego Josh Vallée dice otra cosa muy interesante, y es: ¿cuántos científicos que han hecho aportaciones interesantes en diferentes campos de la ciencia se han empezado a interesar por la ciencia a raíz de la ciencia ficción, basada en el fenómeno ovni? Relatos de ciencia ficción, películas de ciencia ficción o documentales de ovnis. ¿Cuántos científicos hay? Yo me he encontrado muchos, ¿no? Que, bueno, pues cuando era chaval veía esto y me empecé a interesar por el espacio, pero yo no creo nada de esto, que nos visiten y tal. Ya, tú puedes creer o no creer, pero algo ha generado un cambio en ti, y ese algo es un fenómeno que para mí es real, ¿no? O sea, que estamos hablando de cambios sociales, cambios globales que no se pueden medir, pero que están ahí, ¿no? Y que yo creo que eso es para mí la parte más interesante del fenómeno ovni. Luego, puesto aquí, tiene como objetivo la apertura de la conciencia humana. Bueno, yo no sé si el término objetivo es adecuado, ¿no? No creo que el término objetivo es adecuado. Yo no creo que el fenómeno ovni tenga un objetivo como lo podemos tener los seres humanos, ¿no?, que actuamos con un objetivo, ¿no? Pues yo me preparo una charla porque voy a dar una conferencia aquí en el Centro Espírita, ¿no? No creo que el fenómeno ovni actúe así, ¿no? Creo que es algo mucho más complicado, ¿no? Más complicado. Y se interesa por los seres humanos. O sea, yo siempre digo que el fenómeno ovni no tiene nada que ver con lejanas estrellas o lejanas galaxias. Tiene que ver con nosotros. Está aquí por nosotros. Y yo pienso, pero sería cuestión de otra charla, que está íntimamente ligado a nuestra conciencia. La clave de todo, de cualquier fenómeno extraño, de la física, de cualquier campo científico, es la conciencia, ¿no?, que es el gran enigma, el gran misterio. ¿Qué demonios es la conciencia?, ¿no? Un científico ortodoxo, un neurólogo ortodoxo, un neurocientífico dirá que es un subproducto del cerebro, ¿no? Pero cada vez está más claro que la conciencia no es un subproducto del cerebro, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, cuando meditamos, ¿no?, está demostrado científicamente que cuando meditamos podemos cambiar nuestra estructura cerebral. En gente que medita habitualmente y que sabe meditar y que sabe entrar en esos procesos de meditación profunda, se producen cambios en la estructura cerebral, cambios físicos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no solo yo, sino muchos neurocientíficos dicen, si la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿cómo puede ser que el subproducto tenga la capacidad de cambiar la forma del producto, que es el cerebro, ¿no? Otra cuestión que es muy compleja, ¿no?